vamos a gozar con la palma de la mano. Amén. Amén, amén. Jesús viene a la noche.
Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Alaben al Señor, hermanos. Está aquí. ¿Por qué tan serios? Gloria a su santo nombre. Él está aquí, hermano. Debemos creerlo. Así es que no se desanime. Así es que el mariachi es como el que ya esperemos que en paz descanse, ¿verdad? Don Chente, mientras ustedes sigan cantando, ellos siguen tocando. Ánimo, hermanos, el Señor está aquí. Es el privilegio más grande que el ser humano puede tener. Recibir la presencia del dueño del universo, el que hizo los cielos y la tierra. Así es que adorémosle
bendiga su nombre, no se canse de adorarle. De esa manera podamos sentir su gloria. Así es que al Señor le gustan los que están alegres, contentos. Bendito sea Dios. Los aburridos, los flojos, ni les hace caso. Así es que, hermano, ¿quiere sentir la presencia del Señor? Esté contento, esté gozoso, búsquelo. Grítele: papá, aquí estoy. Amén. ¿Sí o no, hermano? Bueno, pues vamos a continuar con lo que se había quedado, porque no me gusta el sonido. A ver si me encuentras algo ahí, Consta, por favor. Con la enseñanza de hace, ya mejor, se oye mucho mejor, la enseñanza que habíamos tenido hace 15 días, aprender de la higuera. ¿Cuántos vinieron hace 15 días, hermanos? Amén. Bueno, la mitad quizá, ¿verdad? Habíamos aprendido de la higuera. ¿Quién es la higuera? Habíamos dicho, hermanos. Israel. Israel es de la higuera, y el Señor nos había llevado al entendimiento que decía que su pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, y hablaba precisamente de ese Israel que cayó en el desierto, que se perdió. ¿Por qué? Por no creer, por soberbio, por altivo, por reprochar todo el tiempo la bendición que el Señor les daba. Andaban en el desierto y tenían sed, les daba agua. Querían comida, les daba maná. Ya se habían aburrido del maná, les dio carne. Y así somos nosotros, ¿verdad? Si está haciendo calor, hijo, está mucho calor. Si está haciendo frío, es que hace mucho frío. Si no hay agua, porque no hay agua. Si hay mucha, porque hay mucha. Entonces pareciera que se repite la historia. Por eso dice el Señor: aprender de la higuera, aprender de Israel. Ahora vamos a la segunda parte, amén. Vamos al libro de los Romanos. Libro a los Romanos en su capítulo 15. Ánimo, hermanos, el Señor está aquí. Creámosle a Dios. Creamos a su presencia, glorifique su nombre, búsquelo en adoración y deje que el Espíritu le toque. Deje que el Señor lo llene. Amén. Romanos en su capítulo 15, vamos a leer el versículo 4. Bendito es el nombre del que vive para siempre. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Dice la palabra bendita del Señor en el libro a los Romanos, en su capítulo 15, versículo 4. ¿Ya todos tienen? Amén. Dice el Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Otra vez, hermanos, está hermoso este texto. Dice Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se hicieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria al bendito nombre de nuestro Dios. Oramos al Señor. Padre bueno y poderoso Dios, ponemos en tus manos, Señor, este servicio y en este momento tu palabra. Deja que tu Espíritu Santo se mueva y hable a cada uno de nosotros para recibir tu mensaje. Señor, sabiendo que eres bueno y que estás aquí, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén, amén. Ánimo, hermanos, pueden sentarse y alabar el nombre del Rey, porque vive para siempre. Gloria, aleluya. Bueno, pues como se ha venido dando hace 15 días, hace 20 días o más, los sábados se oye tan bonito el sonido, todo bien. Ya nadie le mueva, dicen, nos vamos. Y regresamos, ¿y qué pasa? No sé qué pase, pero el sonido todo no de mi agrado, por lo menos. La voz no se escucha bien, se pierde la sintonía, o quién sabe qué pase.
Pero eso nos enseña, hermanos, que estamos en una guerra espiritual, Amén. en donde el enemigo se va a meter a manera de romper con la armonía. Así es que el Señor dice, aprended de la higuera. Hoy seguimos aprendiendo de esa higuera que el Señor nos hablaba precisamente en San Mateo. ¿Qué decía San Mateo? Que aprendiéramos de la higuera, porque cuando llega el verano ya sabemos que ya salen las hojas nuevas, ¿verdad? Y tiernas. Eso quiere decir de la higuera, que ya viene el verano. ¿Qué decía la palabra? Así como sabes que cuando ya viene el verano, porque la hoja empieza a reverdecer, así también estar preparado, porque sepamos que el Señor viene por una iglesia preparada. Por eso el Señor nos decía que aprendiéramos de la higuera y no cayéramos en la ignorancia en aquellos cayeron, dejando de buscar el conocimiento. Y hoy el apóstol Pablo a los romanos nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para quién se escribieron, hermanos? Para nosotros. Es para nosotros la promesa, es para cada uno del que quiera creerle que Él está aquí y busque su presencia. Él está aquí, hermanos, ya lo decíamos también en la semana. La fuerza enemiga, los deseos, esas obras de la carne también están manifiestas, están ahí. Pero también la presencia de su Espíritu Santo. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Tomar la decisión que queremos oír las cosas de la carne y seguirlas, o buscar la presencia del Espíritu Santo y buscar su palabra, buscar sus mandamientos. Así que entonces cada uno de nosotros tiene la decisión para que decida para dónde quiere inclinar su vida. Y la palabra nos dice aquí que aprendamos, porque las escrituras se han quedado para nosotros, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es el tema entonces de hoy? La esperanza de ir al cielo, hermanos. Esa es la continuación de lo que habíamos visto de la higuera. Así que entonces la palabra del Señor nos dice que debemos tener paciencia y consolación en las escrituras, para que entonces tengamos ¿qué? Esperanza. La expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. En las escrituras se habla con frecuencia de la esperanza, con la espera anhelosa de la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo cristiano, cada uno de nosotros debemos ¿qué? Tener ese pensamiento. Venimos aquí, hermanos, a fortalecernos, a recibir nuevas fuerzas, ánimo, a recibir la paciencia que debemos tener y la consolación de las escrituras, para que alcancemos ¿qué? Esperanza, para que tengamos esperanza. ¿En qué o en quién? En la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino. Jesús lo dijo: yo soy el camino. No hay otra forma de llegar al cielo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, sino solo uno: Jesucristo, el vencedor, el Rey, el Salvador, nuestro Padre Celestial, el que ha dado este día para nosotros. Pero debemos tener ¿qué? Paciencia, y debemos ¿qué? Buscar consolación en las escrituras, para que alcancemos ¿qué? La esperanza que es necesaria tener en la fe en Cristo Jesús para poder alcanzar el cielo. Escribí aquí, hermanos, dice el sabio Salomón, Eclesiastés 12:13, se los leo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, el Señor nos muestra por medio de su palabra que nadie va a poder escapar de ese juicio que viene. Ya sea que hayas creído en tu Salvador o ya sea que lo hayas negado, de todas maneras la muerte va a llegar. De todas maneras el juicio lo vas a tener. De todas maneras vamos a tener que pasar a la siguiente
etapa de nuestro ser, de nuestro vivir. No solamente es una vida física, material, sino que venimos de un mundo espiritual. Veo cada vez a mi pequeñita que al principio cuando nació solo dormía y solo abría la boca para poder comer. Conforme han pasado los meses voy dándome cuenta cómo ella misma va tratando de entender lo que tiene, que es su cuerpo. Y ahora empieza a utilizar sus manos para agarrar, para traer, para jalar. Ahora empieza a darse cuenta que ella puede utilizar sus manos. De la misma manera el Señor nos quiere llevarnos al entendimiento. Nosotros venimos de un mundo espiritual y que llegamos a un mundo material en el cual conforme han pasado los años nos hemos acostumbrado tanto al tal que entonces olvidamos de dónde hemos venido. Por lo cual entonces debemos recordarlo, y esta palabra día a día nos lo recuerda, que la carne nada es. Lo que ha dado vida a nuestro ser es lo que está aquí dentro, tu espíritu y tu alma que empujan a tu cuerpo. Así es que nosotros no somos de este mundo, somos pasajeros nada más, y el Señor quiere recordarnos y que aprendamos de esa higuera, de ese Israel que se perdió por dureza, por ignorancia, por no querer creer a ver las maravillas del Señor. Hoy no hay maravillas del Señor. Todos los días, hermano, el abrir nuestros ojos es una maravilla. Les decía de mi pequeñita, el mirarla cómo va comprendiendo su organismo y ella misma va aprendiendo a poder moverse, a poder empezar a ser independiente de ella, de nosotros. Entonces me hace mirar el Señor que nosotros venimos de un mundo que hemos olvidado por una vida material que llevamos, pero que también tiene su proceder, tiene su quehacer, tiene sus cosas que vamos a vivir prontamente. ¿Por qué? Porque un día vamos a partir de esta tierra. ¿Y a dónde vamos a ir? Es la pregunta entonces. ¿A dónde vamos a estar? Aquí el sabio Salomón nos dice que al final de cuentas todo estudio o todo trabajo, todo quehacer, todo afán del ser humano, del hombre, se resume en pocas cosas. Dice aquí el sabio que al final del discurso, al final de todo lo oído es esto, que debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, hermano. Lo que usted ha hecho, lo que usted va a hacer, eso estará escrito en su conciencia y será presentado ante el juicio del Señor. ¿No quiere usted ser exhibido todo lo que hizo atrás? Hay una forma de borrarlo. La sangre poderosa del Cordero tiene poder para borrar los pecados del mundo, hermanos. Por eso es la fe en Jesucristo, para que no seamos avergonzados ante la presencia de todos los seres del universo en el juicio final, sino que seamos ¿qué? Bienaventurados, oyendo la voz de nuestro Señor Salvador Jesucristo que nos diga: ven, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, porque esa es la promesa que Él ha dado. No es por nosotros, es por Cristo. Es la fe en Cristo Jesús que nos va a dar la victoria y el privilegio de no ser exhibidos de todo el pasado que hemos tenido. Pues de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas deben pasar. Ahora todas son hechas nuevas. Ahora es lo que el Señor va a presentar ante su Padre cuando nos lleve de la mano. Cuando diga: este es mi hijo, Señor, tú me lo diste y no lo dejé que se perdiera. Aquí está. Bendito sea su nombre. Así es que alegrémonos y confiemos que Él es nuestro Salvador y que la preciosa sangre del Cordero ha arrancado el pecado que cargaba nuestra vida y que ahora somos libres, hermanos, libres. Por eso cuando venimos podemos alzar las manos. Por eso cuando venimos podemos bendecir el nombre del Señor, porque Él nos ha dado la libertad. No más recordar las cosas del pasado. El profeta Isaías nos lo dice: no traigáis a memoria las cosas antiguas, ni traigáis al recuerdo las cosas del pasado. He aquí todas son ¿qué?
Hechas nuevas. Pronto saldrá a la luz, dice. ¿No lo conoceréis? Así es que, hermanos, estemos alegres, contentos. Somos privilegiados. Debemos buscar entonces ese gozo que el Señor ha prometido darnos para que la palabra se haga cumplir en nuestra vida. Veíamos en la semana también la palabra en Santiago que decía: no solamente hay que ser oidores de la palabra, ¿verdad?, sino hacedores de la misma. No solamente es leer y ver que era una historia y que dice cosas muy bonitas de amor, de perdón, sino vivirlas, hermanos. ¿Cuántos todavía tienen rencor contra alguien? ¿Cuántos todavía odian a alguien? ¿Cuántos todavía no han podido perdonar a alguien? Eso es lo que el Señor dice. Aprendamos de la higuera. Ellos no podían perdonar. Ellos menospreciaban a todos los demás. Los veían como cerdos porque ellos se sentían especiales, privilegiados. Así es que pareciera que como que el Señor nos lleva al entendimiento, ¿verdad? No quiere tenernos así muy cuidaditos y sin que nadie nos toque, como si fuéramos juniors. ¿Por qué? Porque nos ensoberbecemos, porque recibiendo todo, por eso somos malagradecidos. Por eso es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Porque la tribulación nos lleva ¿a qué? A la paciencia. ¿Y la paciencia a qué? A la esperanza, hermanos. Que un día esto tiene que terminar. Que esta carga que traemos un día tiene que pasar. Que esta enfermedad que arrastramos tiene que irse un día. Seremos libres cuando estemos frente a la presencia del Señor. Pero esto nos hace ¿qué? Decía el Señor al apóstol Pablo, ¿no? En tu debilidad es donde yo crezco. Así es que, ¿cómo decía? Así es que decía que la gracia del Señor le fuese suficiente y que no estuviera dándole lata porque él tenía un aguijón, dice la palabra, en su carne. No sabemos exactamente qué es. Unos dicen que era cataratas en los ojos, otros dicen que era otra enfermedad, pero él tenía esa opresión. ¿Por qué? Porque el Señor le amaba a tal manera que no quería que se ensoberbeciera. Pues dijo el apóstol Pablo: conozco a un hombre que hace 14 años, no sé si en espíritu o físicamente, fue al cielo. Así es que, hermanos, cada uno de nosotros debemos que tener una manera de buscar la presencia del Señor. ¿Cómo? Leyendo su palabra, teniendo paciencia, pero buscando ¿qué? La esperanza. ¿La esperanza en qué? En que un día va a llegar el Señor a llamarnos y deberemos escuchar su voz. Porque ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Solo aquel que es mi hijo oye mi voz. Si usted no oye la voz del Señor, hable con Él y dígale que lo haga su hijo. Porque ¿qué dice Juan en su capítulo 1? Que nos ha dado a los hombres el privilegio de habernos hecho llamar hijos del Dios viviente. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y Salvador, ahora es hijo de Él. Y como hijo de Él, entonces su protector lo va a cuidar, lo va a proteger. ¿Sí o no, hermanos? Alaben al Rey. No sé si cuando los miro me quedo pensando en que dicen, ¿me estará hablando en inglés este hermano? O están diciendo, ese ya lo repitió. La palabra es viva y es eficaz y nueva cada día, hermano. Usted aliméntese de ella y no piense lo que estoy diciendo si lo repetí, sino viva lo que le estoy diciendo. Busque la presencia del Señor. Israel nos enseñó que su falta de conocimiento de las Escrituras lo llevó a no tener una vida eterna con el Señor, porque fue desechado, hermanos. Dijo el Señor en Oseas 5:15, vamos, para que se animen, Oseas 5:15, que lo vimos también hace 15 días, y el Señor nos revelaba que esta profecía se ha cumplido y se está cumpliendo ante nuestros propios ojos, hermanos.
Oseas, libro de Oseas en el Antiguo Testamento, en su capítulo 5. Amén. En su versículo 15 dice: gloria al Señor. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hermanos, esta palabra es para nosotros. Esta palabra es escatología. Ya habíamos dicho cuántas veces que la escatología es parte de la teología que estudia ¿qué? Todas las profecías que se están viendo o se verán todavía, las que vienen. ¿Cuántas faltan, hermanos? La venida de nuestro Señor. Podríamos decir que solamente, ¿verdad?, la construcción del templo, porque Jerusalén nuevamente ya es reconocida como la capital de Israel, porque ya ha florecido el desierto, porque los terremotos están al día, y ahora no solamente en un lugar, sino ya múltiples terremotos. Cuando tiembla en Japón, está temblando en Chile. Así es que, hermanos, esta palabra es fiel y verdadera, y dijo el Señor en San Mateo 24 que el reino de los cielos se predicaría por todos lados, todas partes del mundo, y también ya se habrá cumplido esa. Por medio del internet ahora, aún hasta en los lugares más apartados, en las tribus más alejadas, ¿verdad?, sacan su teléfono porque alguien ya fue y les dejó uno, y se meten al internet y ahí escuchan que Jesucristo nos ama y ha venido a dar su vida por nosotros, y que está buscando no a justos sino a pecadores para lo oportuno arrepentimiento y socorro. Hermanos, es una realidad. Toda la palabra está cumplida. No hay que más buscarle, sino darnos cuenta que estamos ¿qué? En esa gracia del Señor, en ese momento y paciencia del Señor, que seguramente ruega al Padre: un momentito más, uno más, deja que tu espíritu toque a otro, Padre, ayúdales, ten misericordia. Fue mi sangre la que se derramó en la cruz del Calvario, porque la palabra dice que abogado tenemos, hermanos. Amén. ¿Y qué hace un abogado que está a tu defensa? Pues eso, ¿no? Busca favorecerte. Pues Él está ahí sentado, rogando por nosotros, pidiéndole al Señor que tenga piedad y que tenga paciencia un poquito más. Un poquito más. ¿Por qué, hermanos? Porque solo falta mirar alrededor de nosotros. Solo falta mirar cuánta gente hay en la calle, cuánta gente no conoce a Cristo. Dicen tener una religión, pero no conocen a Jesucristo. No viven una relación personal con el Señor, porque Cristo no es religión. Cristo es una persona. Cristo está deseando que tengas un compromiso con Él. Cristo quiere hacerte amigo de Él. Cristo quiere llevarte donde vive Él. Cristo está vivo, hermano. Cristo es el Señor. Así es que la palabra nos enseña entonces esta profecía que dice: andaré. ¿En qué tiempo gramatical nos lo está diciendo? Andaré y volveré también en futuro. ¿Qué dice? A mi lugar. ¿Cuál es el lugar del Señor? ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Dios viviente y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿A dónde va a volver el Señor, hermanos? A nuestra vida, a nuestro corazón. Él dice que si tú le crees a Él, no tan solo vendrá Jesucristo, sino también el Padre, y nos enseñará grandes cosas, cosas que no ha visto ojo, ni han estado en el oído, ni han subido a la mente del hombre. Son las que Él tiene guardadas para los que le aman. Amén. Cosas grandes, cosas inimaginables, hermanos. Y ahora solo falta ver estas fotos que está mandando este nuevo telescopio que anda por ahí en el universo, para ver tan hermosas imágenes que nos manda de las constelaciones, de galaxias, que dice uno: y ese es mi Dios, es el que hizo todas estas cosas. No alcanzamos a comprender su creación, hermanos. Por eso dice que mucho menos alcanzaremos a comprender su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Quién da a su Hijo? Al ladrón, al mentiroso, al fornicario, al que miente, al que roba.
¿Quién da a su hijo para que no muera aquel? Solo ese amor tan sublime. Él fue el que vino a mostrarnos el verdadero camino, el verdadero evangelio que también en la semana decíamos. Y no es que haya otro, sino que el verdadero evangelio es el evangelio del perdón, de la misericordia, del amor, de la concordia, de la armonía, de lo que nos ha dejado el Señor como elección para nuestra vida. Pues siendo el Creador, dice su palabra, ¿verdad?, que vino a hacerse hombre. Y no solamente a humillarse como hombre, sino a humillarse, a obedecer al hombre. Y no tan solo se detuvo ahí, sino que también llegó al sacrificio, a una muerte de cruz. ¿Y todo por qué? Porque te ama, porque me ama, porque quiere que entendamos que no podemos estar durmiendo, que es necesario despertar del sueño y prepararnos, porque va a ser en cualquier momento, hermanos, va a ser en cualquier momento. ¿Usted sabe cuándo va a temblar? ¿Y tiene que temblar? Sí, tiene que temblar, porque todo el mundo está temblando, pero no ha temblado en México, ha temblado levemente. Así es que va a llegar el momento, y cuándo será no lo sabemos, pero así como cuando llega un temblor, un terremoto, así vendrá el Señor. Así no sabremos cuándo será, sino que seremos transformados. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Aprender, hermanos. Aprender del pasado. Ahora dice que porque las cosas que se escribieron antes, estas que están aquí, fueron escritas para nuestra enseñanza. Es para nosotros el Nuevo y Antiguo Testamento. Es para el que es hijo, es para el que ha sido escogido, es para el que ha sido llamado. Pero necesitamos ¿qué? Creerle. Necesitamos tener la paciencia y la fe en que estas palabras reales, verdaderas, y alcanzar ¿qué? La esperanza en ¿qué? En la fe en Cristo Jesús. Es lo que nos está diciendo. Él andará, Él volverá ¿a dónde? Aquí a tu corazón, si tú lo abres, si tú lo aceptas. ¿Hasta qué dice? ¿Hasta que qué? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Hasta que reconozcas tu pecado. Necesitamos ¿qué? Humillarnos, hermanos. Estamos ante es 3 veces santo. Estamos ante el dueño de toda la creación. Esto es algo mayor y por eso rebasa nuestro entendimiento y por eso no lo comprendemos. Pero esto es algo tan sublime que ni aún el hombre más rico del mundo ha tenido esta virtud que le ha dado el Señor, porque Él dijo que avergonzaría a los sabios del mundo y que lo traería ¿a quién? A sus pequeños, a lo menor, a lo que no es nada. ¿Para qué? Para que su nombre sea ensalzado por ellos. Así es que, amados hermanos, Él andará y Él volverá a nosotros. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros reconozcamos que hemos pecado, que somos pecadores. Y entonces busquen mi rostro, dice el Señor. No solamente falta decir, sí, soy pecador y qué, no. Debemos cambiar, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Debemos cambiar y entonces veremos, conforme a su palabra, que si le buscaremos con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar, dice Jeremías. Así es que debemos ¿qué? Buscarlo, hermanos, buscarlo cada día, buscarlo en cada momento. Así es que dice, y busquen mi rostro y en su angustia me buscarán. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que aún abriendo un ejemplo, aún habiendo dejado la lección de la higuera de Israel, nosotros estamos en las mismas condiciones. No queremos leer las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Allá que no la lea, hermano. Ya no aprendí un texto, ¿no? Ya con eso. No. Cada vez que nosotros escudriñamos las Escrituras, recuerden este hombre muy célebre, el príncipe de los pastores, ¿cómo se llamaba? Ya les dije que buscaran su biografía y la leyeran. Charles Spurgeon. ¿Qué decía? Que esta palabra es como un océano de conocimiento y que nosotros apenas si tenemos que una gotita de lo que hay aquí.
Por lo cual debemos entender, hermanos, que esto no tiene fin. Hay conocimiento guardado entre los siglos para nosotros. Esta generación es la privilegiada. Esta generación es la que va a recibir la autoridad, el poder de ver maravillas y prodigios. No porque lo diga yo, sino porque escrito está aquí. Y andaré y volveré. Y cuando Él venga y Él more en tu corazón, ¿qué va a pasar, hermano? Ya lo vimos el jueves, creo, con Hechos 2 que les decía. Cuando llegó el apóstol Pedro y Juan a la hermosa y el inválido de 40 años les dijo limosna, ¿qué dijo él? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y había recibido un día antes el poder del Espíritu Santo, el poder que te hace hablar en otras lenguas, el poder que te hace brincar, el poder que te hace creer que Él está aquí. Debemos tener esa esperanza en la fe en Cristo Jesús. Él no se va a mover porque Él ya está aquí, sino que está esperando que tú le creas para que pueda darte de lo mucho que Él tiene. Y si tú empiezas a creerle, Él te empieza a dar más y más y más, y verás qué autoridad vas a tener cuando creas que Jesucristo está en ti y que no lo haces por ti, que esta palabra no la vengo a hablar porque yo la diseñé, sino es la palabra del Señor, es la palabra de Dios, y por eso la hablo como debe de hablarse, con autoridad, porque no es mía, es de Él. Amén. Y Él entonces hará lo que tenga que hacer en tu corazón. No mis palabras, sino la palabra de Dios. Y Él dice que va a volver y va a andar en tu corazón cuando reconozcas tu pecado y le busques. Y como sabe que no le vas a buscar porque te sientes en tu confort, te sientes en tu comodidad, de que eres joven, de que tienes dinero, de que tienes trabajo, de que lo puedes solucionar tú mismo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, Lucas 21. Vamos, hermano. Lucas 21, porque el Señor dice, mi pueblo, y nosotros seremos su pueblo. También nosotros nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Vamos al libro de Lucas. Alabamos al Señor, hermanos. Él está aquí, en su capítulo 21. Vamos a leer los versículos 25 al 38. Alaben al Señor, hermanos. Él está aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a aleluya. Ánimo, hermanos. Gloria a Cristo, aleluya. Dice la palabra bendita del Señor, Lucas 21, 25 en adelante. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo.
Así dice la palabra bendita del Señor, hermanos. Amén. Entendiendo entonces a la profecía del profeta Oseas, capítulo 5, ¿qué dice? Que entonces es necesario que ¿qué? Dice al final, entonces vendrá entonces en su angustia me buscarán. ¿Qué es necesario que acontezca entonces? Lo que Lucas nos está revelando que va a acontecer y que está aconteciendo. Vendrá la angustia de los hombres y ya estará aquí. Ya, simplemente basta que el domingo pasado, el día que no venimos, pasado, por la mañana me dice mi mujer, la niña tiene mucha fiebre, y ahí luego entró uno en angustia. Entonces todas estas cosas que acontezcan a nosotros, a nuestros seres queridos que están aconteciendo, lo que estamos viendo, la falta económica, la enfermedad, nos está llevando a ¿qué, hermanos? A que la palabra del profeta Oseas se vaya a cumplir fielmente. Él vendrá, Él va a volver. Hay que reconocer el pecado, hay que buscarle, pero también que dice, pero como era flojito, no quieres, entonces voy a provocar toda esta angustia, pero no para que te pierdas, sino para que clames a mí y entonces recibas el perdón, la salvación, recibas la presencia del Señor. Todo está cumplido, todo está como un engrane que a la perfección, hermanos. Así es que nos demos cuenta que entonces las señales en el sol las estamos viendo, las estrellas en la tierra y la angustia de la gente que está padeciendo, confundida a causa del bramido del mar. Pues ahora también hay muchos tsunamis, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que dice que bien sobrevendrán sobre esta tierra. Y lo estamos viendo, ¿sí o no, hermanos? Amén. ¿Qué quiere decir? Que Él va a venir, hermanos. Y si nosotros no nos preparamos, si nosotros no aprendemos, entonces nos vamos a tener que quedar a seguir sufriendo. Porque quizás si somos hijos del Señor, Él va a tener misericordia. Y quizás no sea en la primera, quizás sea en la segunda remesa cuando seamos arrebatados. Pero yo no le recomendaría que se quedara, hermano. Será mejor que nos vayamos ya en el primer viaje, en la primicia. Amén. En esta promesa que ha dicho que vendrá en una nube y dirá, sube aquí. Y todo aquel que es primicia, todo aquel que haya entendido y aprendido, todo aquel que haya vivido la palabra y no solamente se haya hecho oidor de ella, entonces tendrá ese privilegio de ser llevado hacia las nubes, de estar para siempre, por la eternidad, con el que vive para siempre. Así es que, hermanos, la palabra nos está mostrando señales inequívocas de saber que estamos en la recta final, en el tiempo en que el Señor dijo, habrá angustia, me vas a buscar, me vas a hallar porque va a haber angustia, no porque tú lo decidas. ¿Cuántos han ayunado esta semana? La antepasada, la pasada. Pues por eso dice el Señor, por eso te tengo que poner la necesidad, para que en la necesidad entonces dobles tus rodillas y clames a mí y yo te pueda responder. Entonces, hermanos, démonos cuenta, estamos en ese momento, en cualquier momento, a la final trompeta, porque se va a sonar la trompeta, hermanos. Debemos creerlo. La venida del Señor Jesucristo es real. Aprender de la higuera, dice, así como cuando sabes que viene el verano porque empieza a reverdecer, así también entiende que cuando veas la angustia, que cuando veas la desesperación, todos los acontecimientos sobrenaturales, podríamos llamarle así, del anillo de fuego y todas esas cosas que están pasando con la tierra, entonces, hermano, ¿qué dice el Señor? Levanta tu mirada y ergue tu pecho y confía que el que ha prometido volverá por ti. Bendito sea su nombre. Alábalo, hermano. Mire lo que dice Daniel capítulo 2 en su versículo 44. Ánimo, hermanos. Amén. El rey está aquí, ya vamos a concluir.
Gloria a su santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel en su capítulo 2, versículo 44, dice el Señor: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El 45. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, ¿para quién es todo esto? ¿Para quién es esta palabra? ¿Para quién se guardó estas escrituras? Para nosotros. ¿Y qué dice? ¿Se habrá cumplido esta palabra? La primera parte, sí. Y en los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Quién fue? El que ya vimos en la pasada, ¿verdad? ¿Qué vimos? Isaías 7:14. Un niño nos es dado, y será que nacerá de la Virgen, y será su nombre como, que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces, ¿se cumplió o no se cumplió? Amén. Antes de Cristo, ¿cuántos años había vivido Daniel? 650, 700, por ahí andaba, antes de que viniera Cristo. Estas líneas estaban escribiendo en un pergamino, diciendo que vendría en el tiempo de los reyes un Dios que levantaría el reino de uno que sería perpetuo para siempre. Y ni será el reino dejado a otro pueblo, dice, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Quién fue que ha venido y ahora está sentado a la diestra del Altísimo y permanece para siempre? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió fielmente. Y dice: de la manera que viste del monte que fue cortada una piedra, ¿quién es esa roca? Nuestro Salvador Jesucristo, no con mano, la cual desmenuzó. ¿Qué? Habla de esas generaciones, de esos reinos que antes prevalecieron en el pueblo judío, en el mundo, y que ahora estamos en el reino del hierro y del barro. Y el reino del hierro y del barro. ¿Por qué? Porque aunque están en el mismo tiempo, pero no se unen. Y así lo podemos ver ahora, ¿verdad? Que hay muchos reinos, muchas naciones, pero no se unen. Así entonces la palabra nos revela que este tiempo en donde el profeta Daniel dijo que vendría uno que permanecería, entonces se hizo cumplir hace 2000 años. Por lo cual, entonces les preguntaría, y si Lucas dice que habrá angustia, y que dice que las señales se verán en el cielo, en las estrellas, y que la angustia de los hombres se verá, y que el mar se va a salir de su cauce, entonces, ¿será que se estará cumpliendo? ¿Se va a cumplir o no, hermanos? Así que entonces debemos creer esta palabra. La palabra es fiel y verdadera. Dice Isaías, y se los leo rápido, capítulo 24, versículo 20: temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. ¿Es verdad o no es verdad que las señales están cumplidas y que es fiel y verdadero el que ha prometido que se han de realizar todas estas cosas antes de que Él venga? Amén. Pues sabemos que Israel tiene 73 años ya cumplido, y una generación nos enseñaba el Salmo 110, ¿verdad? 111, versículo 10, algo así, que los hombres en este tiempo, su generación será que de 70, y los más robustos de 80 años. Por lo cual, hermanos, haciendo cuentas, ¿verdad? Entendiendo las profecías, ¿qué quiere decir?
que estamos cerca de mirar la gloria, que somos esa generación privilegiada a la cual se les ha dejado estas escrituras. ¿Para qué? Para paciencia y esperanza en la fe en Cristo Jesús, porque es real y verdadero. Él tiene por su iglesia. Bendito sea su nombre. La primera señal de la segunda venida de Cristo es la aparición de la guerra, es el hambre y son los terremotos. ¿Están cumplidas o no? Sí. Una segunda señal de la venida del Señor es la restauración de aquel Israel, de aquella higuera. ¿Está hecha o no? Desde 1943 fue reconocida nuevamente las Naciones Unidas como país, como nación. Así que la tercera señal de la segunda venida del Señor es la expansión del Evangelio hasta lo último del extremo del mundo. Y ya lo mencionamos, ¿sí o no? Que hasta las tribus que andan encuerados pero traen su celular hasta mejor que el mío y abren su internet y entonces escuchan un mensaje del Señor que les diga: Cristo murió por ti, Cristo vino por ti, Cristo es tu Salvador, Cristo quiere que vayas con Él, arrepiéntete de tu pecado. Una cuarta señal de la segunda venida del Señor, dice, es el aumento de iniquidad y el enfriamiento del amor de los creyentes. ¿Y será verdad? Amén. Lo estamos viendo palpablemente, hermanos. Aún las columnas del Evangelio, aún siervos grandes se están derrumbando, hermanos. Están cayendo en la mentira, están cayendo en la soberbia, en la altivez. Nos podemos dar cuenta que es real la apostasía. Dijo el apóstol Pablo: no llegará el Señor, que nadie los engañe, sin antes venga la apostasía. Y estará pasando. Es verdad, hermanos. Una quinta señal de la segunda venida del Señor dijo que es la aparición de falsos cristos y falsos profetas. Y lo acabamos de mencionar. Hay muchos que ahora quieren tener su propia iglesia, ¿verdad? Y entonces engrandecerse y entonces tener una audiencia. Pero ¿qué pasa? Que estarán llenos de la presencia del Señor, que en verdad predicarán la palabra y la vivirán. No solamente se predica, pero no se vive. Las señales están cumplidas, amados hermanos. Cristo viene por una iglesia. Cristo nos ama con un amor incomprensible. Cristo quiere que usted sepa que usted es joya especial para Él. Cristo quiere que usted sepa que no hay nadie igual como usted. Lo ha hecho particular, es privado. Él lo desea y lo sueña, y por eso lo mandó a la tierra, para que tome su decisión firme. Pero sepa una cosa también, hermano, que Cristo va a venir y que el día del arrepentimiento es hoy. Y por eso dice el profeta: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, porque vendrá el día entonces y ya no habrá angustia, sino será una desesperación terrible. Más que angustia, saber que habiendo escuchado esta palabra bendita, usted se quedó a la grande tribulación, a lo que viene. Será terrible, hermano, que habiendo tenido el billete con el cual iba a cobrar los millones, usted se le olvida y caduca la fecha de cambio. Esa es la realidad. Usted es salvo no por lo que hizo. Cristo derramó la sangre por nosotros. Él nos ama con amor eterno y por eso nos desea, y desea que tú tomes tu decisión. Sí, amén. Pero llegará el momento en que se caduque este deseo tan grande que tiene el Señor de llevarte a donde tiene preparado lugar para ti. Amén. Es la decisión de cada uno de nosotros, en verdad, buscar a Cristo con todo nuestro corazón, o seguir creyendo que estamos buscando a Cristo, seguir creyendo que nuestra religión nos va a salvar, seguir creyendo que porque somos compadres del pastor o amigos de uno grande nos va a poder solucionar nuestros problemas. No, hermanos, es un solo nombre que se ha dado bajo el cielo, se llama Jesucristo. Él nos ama, Él vino a dar su vida por nosotros, Él dejó lo grande por venirse a hacer
ser pequeño solo por amor a nosotros. Él sabe tu nombre, Él sabe quién eres, Él conoce tu necesidad, pero quiere que tomes una decisión firme. Porque no le gustan los tibios, sino aquel que es caliente, pero caliente en el Evangelio, caliente de su presencia, de su Espíritu Santo, que desee más de Él, que no se conforme con lo poco que pueda tener, sino pedirle más y más. Dame más de ti, Señor. Amén. Por eso en el primer libro a los Corintios el apóstol Pablo nos dice, para terminar, primer libro a los Corintios, vamos hermanos, cerremos con esta enseñanza y este recuerdo que las señales, hermanos, yo diría están más que cumplidas. Las señales a gritos nos están diciendo: se ha llegado el tiempo de despertar, se ha llegado el tiempo de clamar, se ha llegado el tiempo de tomar una decisión firme, se ha llegado el tiempo de buscar a Cristo. Y estas escrituras se nos han dejado para consolación, para paciencia y para que nuestra esperanza crezca en la fe en Cristo Jesús. Amén. Primero a los Corintios en su capítulo 15. Alabe al Rey, hermano. Él está aquí, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Él está aquí, hermano. Él nos va a llevar al cielo. Nos vamos con Él. Es una realidad. Seguiremos adorándole, seguiremos cantando, seguiremos danzándole, provocando gracia ante sus ojos para que nos bendiga. Aleluya, ya. Pongámonos de pie, hermanos. Primer libro a los Corintios en su capítulo 15. Leamos el versículo 51 al 58. Amén. Dice la palabra bendita del Señor: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón es la muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo viene por su iglesia. Repitámoslo todos, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Otra vez, Cristo viene por su iglesia. Ahora el que lo crea, dígalo. Cristo viene por su iglesia. Viene ya, viene ya. En las nubes el Señor viene ya. Creámosle a Dios. Glorifiquemos su nombre. Digámosle: aquí estoy, Señor. No me vayas a dejar en este mundo. Llévame contigo a tus mansiones celestiales. Tú lo prometiste que tendrías una corona para mí y mi nombre está en una silla. Te tengo un lugar especial en ese momento hermoso, en esas bodas del Cordero. Yo soy la novia, dígale. Yo soy la novia. Yo soy la novia, Cristo. Yo soy tu novia, Señor. Cámele y dígale: no puede haber fiesta si no estoy ahí, Padre. Yo soy quien, Padre mío, va a ser fiel a ti por la eternidad. Nunca más me separaré de ti. Nunca más estaré sin ti. Estaré como columna de tu templo. Dígale: ayúdame, Señor, a permanecer. Ayúdame a ser fiel a ti, Señor, para que pueda ser digno de mirar tu presencia, tu hermoso rostro, de mirar, Padre mío, tu gloria. Amén. Adoremos al Señor.
pueblo